en nuestra clase de historia vamos a ver nuestro último tema del bloque y se llama la vida en las haciendas. ¿Cómo vivían durante el porfiriato o durante la revolución? Entre la revolución, acuérdense que el porfiriato vivían en haciendas y ahí se empezó a dar para las condiciones, las desigualdades para que estallara la revolución. Entonces, imaginen cómo era la vida de los campesinos durante el porfiriato, cuáles creen que sean esas injusticias. Entonces, lean la información de la página 106 y 107, van a identificar ideas y van a contestar estas preguntas. ¿Qué productos se cultivaban en las haciendas? ¿Quiénes trabajaban en las haciendas? ¿Qué comodidades habían en las casas grandes? ¿Qué nombre recibía el lugar en donde se vendían los productos básicos como jabón, maíz, frijol? ¿Cómo eran los precios de estos productos que vendían en las tiendas? Y si una persona tenía una deuda, ¿qué sucedía con su deuda? Vamos a leer, dice, las haciendas eran grandes propiedades en las que se cultivaban y se creaban ganado. En ellas se cosechaban productos como caña de azúcar, tabaco, jeniquén, cereales y algodón, y se elaboraban bebidas como mezcal y pulque. Aquí ya tenemos nuestra primera respuesta. Dice, había haciendas que por su extensión ejercieron influencia de los poblados cercanos y también en otros estados del país. De la gente que trabajaba en las haciendas, algunos laboraban de manera temporal, pero la gran mayoría vivía ahí mismo. Quienes trabajaban en las haciendas. Dice, muchos hacendados no se podían ocupar de manejar directamente la hacienda, por lo que un administrador se hacía cargo. Con frecuencia, los dueños se ausentaban durante largas temporadas porque vivían en las ciudades. Solo pasaban temporadas cortas en ellas, sobre todo para el descanso, la diversión o algunas celebraciones o fiestas religiosas. Por lo general, cada hacienda tenía una capilla, una tienda de raya, un almacén, una escuela, una cárcel, una troje o un lugar donde se guardaban los granos. Los jacales donde vivían los peones y la casa grande que tenía todas las comodidades. Entonces aquí dice quiénes trabajaban en las haciendas, pues los peones, los campesinos, ¿verdad? Dice, ¿qué comodidades? Dice que tenían todas las comodidades como luz eléctrica, baños, salas espaciosas e inclusive salones de billar. Ahí tenemos otra respuesta. Dice, las tiendas de raya muy importantes en la hacienda era el lugar donde se vendían productos básicos como jabón, maíz, frijol, aguardiente y otros. Ahí tenemos otra respuesta. Dice, normalmente los productos se vendían a precios más altos que los mercados. Aquí tenemos otra. ¿Cómo eran los precios? Muy altos, más altos que en el mercado. Dice, el jornal o salario se pagaba con esos artículos y en pocas ocasiones con dinero. Es decir, si yo quería algo de esa tienda, se los anotaban y cuando les iban a pagar les decían, no, pues te lo descuento de lo que debes. O decían, no, pues en lugar de pagarte 200 pesos, te pago con frijoles, con zapatos y con tortillas o con maíz. El administrador llevaba el registro de compra y las deudas que en algunos lugares heredaban los hijos en caso de que sus padres murieran, por lo que nunca se terminaban de pagar. O sea, aquí dice, si una persona tenía deudas en la hacienda, ¿qué sucedía con su deuda? Pues se le pasaba a sus hijos. O sea, nada de que se murió y ya ni modo, no. Se pasaba a sus hijos o a su familia, a su esposa. Dice, entre las personas que trabajaban en las haciendas, aquí están los administradores, los capataces y los peones. Ellos son los que trabajaban en las haciendas. La vida en la hacienda tenía contrastes, pero la mayoría de los trabajadores vivían en situación precaria, es decir, eran pobres. Entonces aquí complementamos nuestra segunda, quienes trabajaban en las haciendas. Bueno, y por último leemos el dato interesante.
Y si hay algo más fuerte que el acero, ¿sabías que muchas de las cuerdas que sirven para sujetar los barcos actualmente se elaboraron con la fibra natural del jeneque de origen yucateco? Esto ha permitido sustituir las gruesas cadenas de acero que durante mucho tiempo fueron empleadas en todos los puertos del mundo. Esta planta se sigue utilizando también para confeccionar cuerdas de diferentes grosores, hamacas, sogas o incluso jabón. El cultivo del jenequén fue una de las actividades más importantes durante el Porfiriato. Se le conocía como el oro verde. Y con esto terminamos nuestra actividad de hoy.